Muy bien. Hermana, ya estamos grabando. Si quiere empezar con la oración. Bueno, yo diría que bueno también invitar a alguno de los presentes a que coloque este momento en la presencia del Señor, que no todo lo haga yo, aunque me gustaría mucho, pero bueno, así por lo menos nos vamos escuchando y nos vamos recibiendo de lo que Dios da a través de cada uno. ¿Hay alguno que se anima a hacer la oración de entrada? Bueno, Hola, Gloria. ¿qué más es? Sí. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Sí. Le tocó, haga la oración de entrada. Ah, como ella ha sido alumna mía varias veces, ya yo ya no le pregunto. Ya yo ya le digo. Vamos, queridita Gloria, regálenos la oración de entrada. Señor, entendimiento, nuestro y todo nuestro ser, para que seamos dóciles a la palabra, a las enseñanzas que nos vas a transmitir por medio de Cecilia, que es una mujer tuya, es un instrumento que tú has elegido para llegar a nuestros corazones. Te pedimos a la Santísima Virgen María que ella también nos acompañe en estas enseñanzas y que nos ayude a ser dóciles de corazón para poder entender todas las enseñanzas y todo lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de Cecilia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Amén. Santo, ilumínanos y santifícanos. Y santifícanos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. No sé si estaban todos presentes en el encuentro pasado, pero de todas maneras es una alegría para mí volverlos a saludar y sobre todo compartiendo este tema tan bello. Voy a solicitar que cierren los audios. Exactamente. Ahí voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, bienvenidos todos. Y mientras aparece en la pantalla que ya está apareciendo, recordemos algunos elementos de nuestra enseñanza de hace 8 días, en donde hablábamos, teniendo como fundamento que les propuse toda la doctrina sobre la misericordia de Santo Tomás de Aquino y algunas palabras del Papa Francisco. Y nos decía Santo Tomás que la misericordia es verdaderamente lo que es mostrar qué tan semejantes y qué tan imagen de Dios somos. Y veíamos de una manera bien interesante cómo la misericordia se propicia en diversos niveles. Es decir, no es lo mismo cuando nos llega una situación sin nosotros buscarla, que no tenemos ninguna responsabilidad, a cuando nosotros buscando algo aparece una situación que nos va a traer infelicidad, o cuando nosotros deliberadamente la buscamos. Esos son los 3 estados en que uno analiza si la situación de infidelidad, si la situación en la que estamos fue buscada por nosotros, llegó sin buscarla o deliberadamente la buscamos. ¿Y por qué? Porque ante Dios la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad tiene que ver precisamente con esa intención, y también eso es lo que nos va a iluminar en la necesidad de la obra de misericordia que tenemos que hacer. Y decíamos también entonces que las obras de misericordia son acciones, por eso es activa. La misericordia no puede ser simplemente voy a orar por ti entonces. La misericordia o las obras de misericordia son acciones, y que esas acciones manifiestan el grado de amor, el grado de consideración por la dignidad que tiene mi hermano, de tal manera que a la manera de Jesús, que se acercó a los marginados, a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados,
nosotros también nos acercamos. Y hoy vamos a ver entonces, y con esta diapositiva terminamos, hace 8 días, hoy vamos a ver 3 obras de misericordia. Yo decía que la misericordia, las obras de misericordia no tienen una definición, es decir, no se dice dar de comer al hambriento es. No, eso no está establecido. Lo que se establece es la acción. El significado de la obra es cuando es activo. Entonces, no sé si alguien más está tratando de compartir pantalla, ¿no? Bueno, espero que no. Si algo ven raro, me cuentan. Entonces, terminábamos hace 8 días con esta diapositiva y vamos a ver hoy estas 3. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y vestir al desnudo. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay que colocar principios, eso sí lo vamos a encontrar en la doctrina de la Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros tenemos actos buenos y actos malos. Y en el numeral o en el canon 1755, dice que el acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Miren qué interesante. No es solamente la intención de hacer algo bueno, sino que el objeto, el fin y las circunstancias tienen toda una unidad que lo hace bueno, mientras que una finalidad mala corrompe la acción, aunque el objeto sea suyo, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. Si mi objeto es orar, pero yo lo hago para recibir palmaditas, para alimentar mi ego y mi vanidad, se volvió un acto malo. Porque aunque el objeto en sí es bueno, el fin es malo. Y aquí tiene una intención bien importante, lo que es la libertad y la inteligencia. Y la libertad relacionada con la voluntad. Entonces, lo que nosotros decidamos hacer puede viciar el acto. Por ejemplo, hay comportamientos concretos. Aquí nos coloca el ejemplo del Catecismo de la fornicación, porque se está refiriendo a la vida moral, que siempre es un error elegir. Entonces, nosotros no podemos juzgar los actos humanos solo por la intención o por las circunstancias, ambiente, presión social, coacción o necesidad de obrar. No, yo no puedo decir, yo tenía la intención de hacer algo bueno, ya pasándolo al marco de la misericordia. Yo tenía la intención de dar. Yo como no pude dar, me puse a orar. No, ahí no hay todavía un acto bueno. Y jamás se podrá hacer un mal para obtener un bien. Jamás. Jamás. También nos dice el Catecismo, en el 1804, nos habla de las virtudes humanas. Porque decíamos hace 8 días, toda esta relación que tiene la misericordia con la esperanza y con la fe. Nosotros, el Dios en el que nosotros creemos es misericordioso. Y nosotros tenemos la esperanza de manifestar esa imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Y me gusta mucho esto porque hay gente que de pronto se escandaliza un poco cuando uno dice que la fe se razona. La fe no es un sentimiento. El Papa Benedicto XVI, y lo dejó escrito,
en la Fidei Ratio, que la fe se razona. María la razonó. ¿Y cómo podrá ser esto? Yo no he conocido varón. La fe se razona. Si yo no razono la fe, es posible que me quede solamente en las arandelas de la fe. Y es importante comprometer el entendimiento y la voluntad, porque como lo mencioné hace un momento, es el entendimiento y la voluntad lo que regulan nuestros actos. Y cuando nosotros razonamos la fe, eso nos va a proporcionar facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Porque el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Yo no puedo decir que solamente soy mujer virtuosa según el texto de la sabiduría, de Proverbios, sino practico el bien. Las virtudes morales, entonces, se adquieren mediante las fuerzas humanas. No aparecen de la nada. El ejercicio de los actos buenos, el ejercicio de hacer el bien, se va volviendo una virtud. Y esas virtudes son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Porque a veces cuando hablamos de moral, solo nos quedamos en si pequé o no pequé. No, cuando yo dejo de hacer una obra de misericordia, cuando yo en el día dejo pasar la oportunidad de hacer obras de misericordia, esos actos tampoco son moralmente buenos. Y por omisión dejé pasar la oportunidad de hacer actos buenos. Nos sigue diciendo el catecismo en el 1931, ya hablándonos de la persona humana, que la persona hay que respetarla, porque hay que respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Gaudium et Spes, numeral 27. Esta sigla significa ese documento del Concilio Vaticano II. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo hermano. Qué buena doctrina, qué buen magisterio nos está proponiendo hoy el catecismo. Sobre todo cuando estamos viendo en nuestros países ambientes en los que se está obligando a reflexionar sobre todas esas realidades en que no consideramos al otro como otro yo. Y ninguna ley podrá ser más fructífera que nuestro propio comportamiento de caridad. Sigue diciendo el catecismo. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante, o sea, más pronto, más necesario todavía, cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Y nos da una frase del texto de Mateo 25:40. Cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y sigue diciendo el catecismo. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Miren qué interesante,
porque a veces creemos que amar al enemigo es solamente perdonarlo o pasar una ofensa por alto. Pero cuando yo no trato al prójimo como a mí mismo, como mi otro yo lo considero un enemigo, porque no propicio para él todo el bien que podría hacer. Entonces, con esos principios, les presento el texto de Mateo 25, del 34 al 46, que dice: entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a ver. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces también dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también esto: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él entonces le responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacer. E irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Ese es el texto, sin duda, que tiene el fundamento bíblico para las obras de misericordia corporales. En un primer momento quiero manifestarles un pensamiento del Papa Francisco. Dijo: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. En otro momento dijo: un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Y dijo en ese momento: las obras de misericordia son acciones concretas que la Iglesia propone a los creyentes y a los no creyentes para vivir plenamente su humanidad bajo la insignia del don de sí a los demás. Intentemos redescubrirlas, dijo el Papa, acompañados por la palabra de Dios. Hoy del Papa Francisco y de algunos grandes testigos de nuestro tiempo. De esa manera podremos saber mejor cómo volver el corazón hacia el débil, es decir, comprender y vivir el verdadero sentido de la palabra misericordia. Entonces hoy vamos a empezar con la de dar de comer al hambriento. Y tengo aquí el texto de Isaías 58, ahí me faltó el 58, que dice: es que ayunáis para el litigio y pleito y para dar de puñetazos al malvado. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza en sayal y ceniza en tarso hinchado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan
y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas al desnudo le cubras y que tu semejante no te apartes. Palabra de Dios. Ya desde 700 años, 500 años antes de Cristo, Isaías estaba proponiendo lo que Jesús va a plasmar en Mateo 25. El Papa dice sobre esta obra de misericordia: la Madre Iglesia nos enseña a dar de comer a quien tiene hambre y lo hace con el ejemplo de tantísimos papás y mamás que enseñan a sus hijos que lo que nos sobra hoy es para quien lo necesita. Yo les propongo que hagamos una hermenéutica bíblica sobre el texto de Marcos 6:32, que dice: y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron ante ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se les acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recomieron las sobras, 12 canastos llenos, y también los de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Sabemos que este texto es concordante con Juan 6 y con Lucas. Entonces miremos algunas realidades del texto que nos permitan hacer una hermenéutica para que nos permita reflexionar en esa obra de misericordia. Las multiplicaciones de los panes que hace Jesús son episodios de alianza, de hospitalidad. Jesús, al darle a los necesitados la multiplicación o los panes multiplicados, lo que está haciendo es actuar como anfitrión que da de comer a sus invitados. Y necesariamente es Jesús el que da de comer a la muchedumbre, porque nosotros sabemos que Él es el pan de vida, el pan bajado del cielo. Ya no es el maná en el desierto, es el pan que Dios mismo ha enviado. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: darles ustedes de comer, se trataría de una invitación a ser solidarios. Y les pregunta: ¿y qué tenéis? Porque lo que pide es repartir entre todos lo que uno tiene, en vista de aliviar la miseria o el hambre de todos. Lo que Jesús va a celebrar en ese momento es una comida de alianza de pan y sal. Y es sabido, sobre todo en los evangelios, que las comidas de hospitalidad crean un vínculo de alianza entre el que hospeda y el huésped. Recordemos a Abraham, cuando se aparecieron esos 3 forasteros que él no conocía, pero que sintió que venían de parte de Dios, y sin conocerlos les abrió su casa, su tienda, y los atendió. Y cuando se fueron, efectivamente, supo que eran ángeles que Dios había enviado. Mi abuela tenía un dicho, me acabo de acordar,
cada vez que alguien tocaba la puerta para pedir, siempre piden un pan o alguito de comer. Mi abuela me contaba algo, mi abuelita que en paz descanse. No sé si ella lo decía para hacerme lo que me iba a decir un cuento y que yo siendo niña lo recibiera más fácil. Pero me decía esto, que ella tenía una amiga que cuando oraba decía, Señor, yo te quiero ver. Señor, ¿por qué no te me apareces? Señor, yo te quiero ver. Y esa señora tenía un hambriento que todos los días le tocaba la puerta de la casa. Y ella siempre le decía, no moleste, y no le daba nada. Y ella seguía orando, Señor, yo te quiero ver. Señor, yo te quiero ver. Y que un día escuchó una voz, una emoción que le dijo, ¿me quieres ver? He ido todos los días a tu casa y ni siquiera la puerta me abres. Entonces, sin duda alguna, cuando damos pan, lo que se crea es un vínculo. Y por eso la obra de misericordia de dar pan al hambriento, lo hacemos porque ese es otro yo. No es menos que yo. No es menos que yo por la situación en que está y mucho menos a los ojos de Dios. Es otro yo. Cuando yo le doy pan al hambriento, es como si me lo hubiera estado dando a mí mismo. Entonces, en la cultura judía, el huésped era sagrado, así como el lugar en donde se le daba. Y aún después de que se iba protegido por la ley de venganza de sangre, pues llevaba en sus entrañas y en su sangre la sal del que lo había hospedado. Miren qué bello. Porque cuando se le da al hambriento, ese hambriento lleva en él sangre y sal de nosotros. Y recordemos que Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, que cuando nosotros damos, los que reciben van a, perdón, no es el capítulo 9, sino el versículo 9 del capítulo 11, si no estoy mal. Van a orar por nosotros, dando gracias a Dios por lo que hemos dado. Y en estos días he tenido un versículo muy pendiente por una situación que conocí, que dice que quien le da a un pobre es como si le prestara a Dios y que acumula en el cielo tesoros para cuando llegue su tiempo de necesidad. Entonces el gentío va a interpretar el signo que realiza de Jesús al darles el pan a la luz de las palabras de Moisés en Deuteronomio 18:15. Un profeta de los tuyos, de tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios y a él escucharéis. Porque ellos van a decir que Jesús entonces era un profeta de verdad. Porque los profetas no solamente decían cosas, sino que hacían cosas por la gente, por los necesitados. Otra obra de misericordia es dar de beber al sediento. A veces nosotros, perdone que me detenga y me devuelva un poquito, porque a veces nosotros decimos que es que no damos porque la persona está en tal situación, que si se la damos, se la va a gastar en otra cosa. Necesariamente no hay que dar dinero, podemos dar comida. Podemos dar comida si no queremos dar dinero para que no tome otro punto. Pero es que cuando nosotros, por eso dije lo del principio, cuando mi intención es buena, pero yo le empiezo a poner pensamientos, circunstancias, para terminar no haciendo lo que tengo que hacer, cuidado, hermano, eso es una obra de omisión. Eso es un acto de omisión. Porque si Jesús permite que un hambriento llegue a nuestra puerta, es porque quiere que calmemos su hambre. Así de simple. No importa si fue que tomó malas decisiones, si llegó a esa circunstancia, ese no es nuestro interés. Imagínense
toda el hambre que ha calmado Jesús en nuestra vida. Y que gracias a Dios quizás no hayamos tenido que llegar a esa situación. Pero todo lo que nosotros tenemos en la mesa es porque Dios lo provee. A través de mi talento y a través de mi trabajo, gloria a Dios. Pero Dios permitió mi trabajo. Es provisión de Dios. De manera implícita o explícita. Dar de beber al sediento. La palabra fundamento es Mateo 10:42. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra de Dios. El Papa sobre esta obra de misericordia dice: la salvación no comienza en la confesión de la soberanía de Cristo, sino en la imitación de las obras de misericordia, mediante las cuales Él ha realizado el reino. Quien las cumpla demuestra que ha recibido la realeza de Jesús porque ha hecho espacio en su corazón a la caridad de Dios. El que dé agua fresca a su pequeño. Nosotros que somos tan dados a veces a creer que porque oramos o porque hacemos un ayuno o porque estudiamos o porque aprendemos, vamos a alcanzar el reino. Y el Papa nos está diciendo que es por imitar las obras de misericordia por las que Jesús realizó el reino. Porque recordemos que cuando Juan el Bautista estaba preso, que le mandó a preguntar con sus discípulos, porque Juan el Bautista no se conoció con Jesús, se vieron solamente en el bautismo y unos días antes. Pero no tuvieron tiempo de convivir ni de hablar mucho. Y cuando Juan está preso, manda a los discípulos a preguntarle a Jesús que si él es el que él anunciaba. ¿Y qué le respondió Jesús? Con los signos mesiánicos, con las obras de misericordia. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos se levantan y que los oprimidos son libres. Porque no es solo lo que Jesús dijo, lo que enseñó, sino también lo que Jesús hizo. Y nosotros no podemos dividir el reino en dos. El reino es uno solo. Así que si oramos y aprendemos, es para actuar a la manera de Jesús. Vamos a mirar el texto bíblico de ese de que el que dé agua fresca a uno de estos pequeños. Ese vaso de agua que no se olvidará. En el versículo 41, que habla de la acogida al discípulo, se une artificialmente en una palabra que dice en nombre de. En una primera lectura de ese texto, mírenlo para que veas, Mateo 10, mírenlo con cuidado para que veas. Parece que tendría que estar situado después de la cena del niño, para decir que también los discípulos son pequeños, que son acogidos y defendidos. Y refiriéndose precisamente a ese discurso, después de haber subrayado la dignidad del niño, se resalta la dignidad del discípulo, siempre, por supuesto, refiriéndose al maestro, de quien representa a Cristo porque lleva su nombre. En el nombre de Jesús no es decir una frase. Hacer algo en el nombre de Jesús es representar, es decir, actuar lo que Jesús haría. Eso es hacer algo en el nombre de Jesús. Por eso, el más pequeño gesto realizado en favor de un discípulo, en este caso del texto, como darle un vaso de agua, porque Jesús se lo daría en el nombre de Jesús, tiene un valor a los ojos de Dios que no será olvidado y tendrá su recompensa. Hay que advertir que el evangelio, tanto aquí como en otros lugares, habla de recompensa.
Pero nosotros no podemos pensar en esa recompensa como el pensamiento judío, que es esperar cosas temporales, materiales, sino que el fundamento es la benevolencia de Dios, que verdaderamente tiene en cuenta nuestro obrar, de manera que no se olvida del bien que nosotros hacemos, de la buena acción que nosotros podemos hacer cuando haya sido hecha verdaderamente en nombre de Dios, porque somos de Cristo. Entonces nosotros no podemos decir, Señor, voy a hacer esto bueno porque tú dices que diste el 100 por 1, entonces yo espero esto. Señor, tú dices en tu palabra que dejemos la casa porque tú nos darás muchas casas. No, ese no es el pensamiento de Jesús. Ese era el pensamiento del contexto judío en el que estaba Jesús. Pero el bien que vamos a alcanzar cuando hacemos esas cosas, y que si Dios quiere también nos ayude con las necesidades temporales, por supuesto que sí. Pero la mirada tiene que estar puesta es en encontrar, en alcanzar esa benevolencia de Dios para alcanzar ese reino que Él mismo nos ha ofrecido y esa vida eterna. A veces podemos pensar que un vaso de agua es insignificante o una cosa muy pequeña, pero quienes cuentan que han tenido momentos de mucha sed, y seguramente hemos conocido quizás algún hermano latino que cruzando para entrar a Estados Unidos o a otro lugar o para trabajar, le ha dado mucha sed. La Escritura nos dice el gran valor positivo creador de nuestras pequeñas obras cuando son signo de la fe. Cuando son más que una palabra o algo que hacemos por quitarnos de encima a alguien, o es por miedo, porque tampoco podemos hacer las obras de misericordia por miedo. No, 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 no. Son signo de fe. Un simple vaso de agua, un trozo de pan, algo que ayude al prójimo, se convierte en prueba de nuestra fe. No basta decir Señor, Señor, sino cumplir con obras y de veras la voluntad del Padre. A veces creemos que la voluntad del Padre es preguntarle si mañana me levanto o no. Y sí, qué bueno que tengamos esa intimidad que le preguntemos. Pero bueno, ¿y acaso si no me levanto no está Dios conmigo? Y si me levanto también no está conmigo. La voluntad del Padre, como lo dijo el mismo Jesús, Él lo dijo en estos términos, que hagan las mismas cosas que yo he hecho. Y ahí es donde lo pequeño se hace grande. Lo que no tiene importancia por sí mismo, como es el agua, se hace decisivo. No es que nuestra obra consiga lo que no puede conseguir. Es que nuestra vida ha sido transformada y ha sido instalada en un nuevo plano. Si tuviéramos y tenemos que valorar nuestra vida en la cotidianidad, en el día a día, se nos habría de aparecer como una ambivalencia de pequeñez y de grandeza, porque al mismo tiempo que damos, nosotros también necesitamos. Entonces podemos manifestar la grandeza de Dios a través nuestro, a través de nuestras obras de misericordia, pero también nosotros necesitamos que a nuestra vida llegue. Pequeñez porque nada vale ante Dios lo que nosotros hacemos, parece insignificante. Pero grandeza porque ese es el mismo Jesús, el que obra a través de nosotros, y por eso ha sido elevada a una categoría de sumisión y de hacer la voluntad de Dios que lo transforme. Hemos sido sustituidos por Cristo en lo que no podíamos hacer para hacerlo todo tras sus huellas, más allá de toda ley. Una fe en la obra de Cristo nos hace encontrar el sentido de la obra de todos los días, del afán constante que llamamos ansias de vivir. A veces creemos que la ansia de vivir
es solamente conseguir y hacer cosas y qué bien que las podamos hacer. Pero si nos olvidamos, mi madre espiritual nos enseñó, nadie es lo suficientemente rico para no necesitar nada, ni lo suficientemente pobre para no tener nada que dar. Por eso todos los días, aún en el afán de nuestra vida, de ese acontecer diario, aparece o debería aparecer el afán también de hacer lo que Cristo hizo en el afán de sus días. Anunciar el reino y hacer las obras que acompañan el reino por compasión, como nos decía el texto de la multiplicación de los panes que meditamos ahora. Tercera obra de misericordia. La palabra de Dios que vamos a tener, voy a tener dos en esta, pero voy a coger primero Santiago 2, 14 y 16, dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo va a salvar esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Palabra de Dios. Como nosotros a veces, sí, hermana, yo voy a orar, confíe en Dios, espere en el Señor, y sin duda alguna el Señor, que es bueno y que yo no me dispuse para obrar, encontrará la manera de llegar a ese necesitado. El Papa dice, la obra de misericordia no es un buenismo, ni un mero sentimentalismo. Aquí se demuestra la autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo actual. No nos creen. Tenemos un papa que casi diario está diciéndonos a los católicos que por Dios, que hay más de millones en el mundo de pobres. Y nosotros acá pensando en acumular, en ganar más. Qué bueno que seamos responsables y garanticemos el bienestar. No tiene nada de malo. Pero el Papa, o sea, el vicario de Cristo en la tierra, está llamando a la iglesia y nadie le pone atención. Ningún país le ha puesto atención, bueno, ahorita algunos, para las vacunas de los más necesitados. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Voy a mirar otro texto para esta obra misericordia, que es el de Lucas 3, 7 al 3. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está la haya puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron después publicanos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijando. Palabra de Dios. Es San Juan el Bautista, es Juan el Bautista. Aquí no Jesús. Hablando de las exigencias de la conversión. Y esas exigencias molestaban a los piadosos de la época, a los fariseos, a los muy piadosos que buscaban con su conversión interna la seguridad frente al juicio divino. A los saduceos que lo que querían por ser la nobleza sacerdotal influyente, creían que ya tenían todo el reino ganado. Como nos molesta a nosotros hoy, que nos digan que si no hacemos las obras de misericordia del reino,
por mucho que oremos, por muchos carismas que tengamos, por mucho que sepamos, es posible que nos digan ir al fuego eterno. Y no lo digo por miedo, es para que interioricemos de verdad de qué se trata esto. ¿De qué se trata el cristianismo? Ellos creían que eran privilegiados por ser hijos de Abraham. Y a ellos Juan el Bautista les va a decir que ante Dios no hay ninguna seguridad basada en privilegios, porque Dios no hace excepción de personas, sino que Él juzga según la conducta observada, según la vida llevada, según la apertura a su enseñanza, según las acciones y las obras de fe que hagamos. En la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, que el versículo 21-22 dice, el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Palabra de Dios. Y sabemos que esa es la parábola del Padre misericordioso. Hasta que llegamos a este versículo, el Padre no había hablado. Ahora va a comenzar a hablar. Antes había estado lleno de solicitud vigilante y amorosa. Ahora van a estallar sus palabras rebosantes de alegría. No pide cuentas, no pone condiciones, no fija periodo alguno de prueba. Como nosotros sí, pedimos cuentas para hacer obras de misericordia. Ponemos condiciones, fijamos periodos. Si te portas así te lo doy. Si haces esto, cuando tenga aquello. No se pronuncian palabras de perdón, pero más significativas que estas palabras son las obras del perdón. El Padre restituyó a su hijo sus derechos de hijo y por eso le dio el vestido más rico. Lo constituyó huésped de honor, porque para los judíos era muy importante las vestiduras. Por eso Juan el Bautista dice, si tienen dos, y se ponían vestiduras para que la gente los viera y tenían muchas borlas en las túnicas. Pero esta parábola nos indica que hay que vestir como gesto de misericordia. Hay que colocar esa dignidad, ese anillo que capacite al necesitado para proceder como hijo. Las sandalias significan que ya es un hombre libre, que es otra vez hijo libre de un labrador libre, no un jornalero que va con los pies descalzos. Sacrificando el becerro hubo una fiesta de alegría. El hijo es admitido de nuevo en la comunidad de mesa de la casa paterna. Y la alegría festiva en el corazón del padre no puede contenerse, dice el texto, y llena toda la casa. ¿Producimos nosotros esa alegría? ¿Producimos nosotros en la casa de nuestro Padre esa alegría? ¿Somos nosotros esos sirvientes a los que Jesús nos dice hoy ponerle el mejor vestido? Constituyan a los que no tienen vestido como huésped de honor del ambiente cristiano, del ambiente de la fe. Hoy he querido meditar esas tres para que tengamos unos minuticos también para compartir. No sé quién quiera compartir, preguntar, decir, incluso también aportar. Anímense, hermanos, no pasa nada, no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Pero como le digo a mis alumnos, si no pregunta cómo va a saber, o si no dice cómo no nos va a edificar a todos también. Y a lo mejor hasta sabe más,
El que está preguntando que el que está contestando, gloria a Dios. ¿Quién se anima? Buenas tardes, la paz contigo. Mira, Hola. yo no capté, hola, pero me quedé pensando en lo que decía tú de cuando uno a veces sale intención No te, persona, hermanita, pero por hermanita, esa es que zona del tiene, arrepentimiento de hacerlo y creíamos que con la oración aportamos a veces más. hermanita, es que tiene Ahí muy es mala, cuando decimos, olvidamos la cita física. hermanita, es que tiene muy mala conexión y no le entendí nada. Ay, perdón. ¿Será que voy de camino? Ahora sí la entiendo más, Bueno, acérquese mejor más después al le micrófono. escribo. Sí, por favor. ¿Alguien más mientras la hermanita nos escribe? Yo sí quería hacer un comentario respecto a lo que es la caridad como nosotros. Yo soy de California y a veces hay muchas personas indigentes, homeless, pidiendo dinero y pues sí es como a veces difícil ofrendar ahí, pues se da a veces el verlos ahí todo el tiempo y a veces se me viene en mente, ay, tan jovencitos y pidiendo dinero. Entonces, a mí en esa parte sí me cuesta mucho trabajo, pero pues ahí vamos. Ahí vamos, Yuri, está bien. Yo recuerdo que un día iba en un taxi, yo vivía en Medellín, ahora estoy en Montería, y en Medellín vemos mucho, sobre todo niños también en la calle, y se acercó uno al taxi y pidió. Y yo saqué de mi bolso para darle y el taxista me dijo que para qué hacía eso, que iba a meterse vicio, que tan joven y no trabajaba. Y yo le dije, ¿y qué tal si le parece que usted le dé trabajo? Porque es que todos decimos, ¿y por qué no trabaja? Pero nadie ofrece un trabajo. Y si lo ofrecemos, le queremos pagar lo que nosotros queremos, no lo que se merece. Y a veces hasta nos volvemos abusivos de eso. Ahora tenemos una realidad acá en Colombia con los venezolanos que han sido muy abusados en ese tema de los trabajos. Eso no es caridad. Eso es abuso. Pero nadie dice, ven a mi casa mañana y me lavas el patio y te voy a pagar y te voy a dar comida. Todo el mundo manda que trabajen. ¿Y quién va a dar trabajo? Si sabemos que más y en estos países las fuentes de trabajo son tan limitadas. Es decir, reenviamos a otro la responsabilidad de que ese tenga, de que ese reciba. Cuando ya Jesús nos las ha reenviado a nosotros. Como cuando nos ha hecho, como dije, como esos sirvientes que le pusieron el vestido al que vino peor que un mendigo, vestido de harapos. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Yuri, por tu comentario. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos, bendito sea Dios. ¿Alguien más? O si vamos entendiendo qué son o no. Pueden compartir todo lo que piensen, no hay problema. Nadie se anima. Y la hermanita no ha escrito todavía en el chat lo que quería decir. Otra pregunta, yo ahí sí sería ya más una pregunta. Cuando, por decir, sí, vamos a decir que hay un día de ayuno, el cual uno decide ayunar, ¿verdad? Voluntariamente, y por las razones que quieras, alguna otra persona o algo te está preguntando, ¿quieres
comer o quieres y quieres y quieres y empieza la persona a ver, pues, ¿por qué no quiere comer? Como en esos casos, ¿será prudente decirle, discúlpame, es que estoy guardando el día? ¿O simplemente te niegas y ya? O sea, Pues le como dice, agarrar ese balance en el cual no es presumir que estés tú ayunando, sino también pues no dejar a la otra persona como, porque ya me ha pasado, ¿no? Que se quedan como, ¿por qué no quiso? O sea, tú ves que la persona pues se extraña porque uno no comió. sí. Bueno, tú le puedes compartir pues, sencillamente la experiencia de fe que estás viviendo, que has decidido vivir ese día. Yo quiero aclarar que doctrinalmente la Iglesia Católica no tiene instituido el ayuno, sino solamente el Viernes Santo. Y dice el Catecismo de la Iglesia específicamente que los otros días que los fieles deciden ayunar, lo hacen de manera personal, porque el ayuno era una práctica judía, que Jesús dijo que no era de su vivir. Jesús no ayunó y lo dijo. ¿Por qué van a ayunar mis discípulos cuando yo estoy con ellos? Porque el ayuno era una práctica judía mientras esperaban al Mesías. Mientras esperaban al Mesías, hacían penitencia para que Dios se pusiera contento y lo enviara rápido. Esa era la intención del ayuno. Pero por eso leí el texto de Isaías. Dios dijo, ¿quién dijo que yo quiero ese ayuno? ¿Quién dijo que yo quiero ese ayuno? Hermana, disculpa, ahí yo te podría decir, ok, es que el ayuno no es para ofrecerlo a Dios, es que el ayuno es para someterse uno, para que la carne... Por eso es el una ayuno práctica no... personal. Por eso dije que es una práctica personal, pero además del dominio propio, cuéntame más beneficios de él. Porque no lo puedo coger para negociar con Dios, para decir, voy a ayunar para. No lo va a Claro tener que en no. cuenta. Exacto. Entonces, ¿cómo más podemos someter esta carne impuesta a tener todo lo que quiere? Por eso digo, para dominio propio, y está bien, no estoy diciendo que no se haga, pero tenemos que tener los criterios como cristianos claros. Hermana, el padre venía Vianney, a María Vianney, el padre gran reconocido por la iglesia, solo comía Santo papa. Cura de Ars. Sí, El pero Santo era, Cura de Ars solo comía una sola carne. no, y no solamente él, San Antonio de la Padua mayor también, parte de los santos. pero era lo propio de la Europa, de la época. No podemos interpretar eso hoy en el siglo XXI. Hermana, era lo por propio favor, yo quisiera... pero de a uno. Era lo propio de la Europa de la época y fue antes del Concilio Vaticano II y del catecismo que nos rige hoy. Ojo, hermanitos. Bienvenidos al curso de hermenéutica bíblica que estoy dictando los lunes. Nosotros no podemos interpretar el Antiguo Testamento como si fuera el cristianismo. Se tiene que interpretar a los ojos de Jesús. Oiga, hermano, ahorita estaba meditando en lo que decían las dos. Y bueno, en cuestión del ayuno, lo que entiendo es que el ayuno se hace por decisión propia. Así es. No para hacer un intercambio con Dios, como voy a ayunar para que me des santidad, o voy a ayunar para que me consigas este milagro, o voy a ayunar para que perdones mis pecados. O sea, simplemente se ayuna por amor a Dios y porque uno quiere sacrificar algo a Dios o dar un sacrificio de alguna manera a Dios como un llamamiento personal. Hermano, permítame, le voy a hacer una pequeña sugerencia. No es un sacrificio a Dios. Jesús no pide sacrificio. Oh, no, yo sé Otra que Jesús cosa, no pide sacrificio. Sí, por eso, pero entonces yo no lo ofrezco. El único sacrificio que nosotros ofrecemos que es agradable a Dios es el que nos hacemos partícipes en la Eucaristía. Este es el sacrificio agradable a Dios. Pero los sacrificios que yo decido hacer, yo no los puedo meter en la doctrina. Yo puedo hacer el sacrificio que quiera, pero puedo estar buscando, como decía Yuri, dominio propio, dominar la carne, porque sé que estoy teniendo pecados como la gula, como extralimitarme, como una cantidad de pecados que de pronto con el ayuno y con la continencia voy a empezar a dominar y se me van a volver una virtud. Eso está muy bien. Eso está muy bien.
Oiga, hermana, entonces con eso que me dice se me vienen dos cosas. Si es así, si yo no puedo meter el ayuno a la doctrina, ¿por qué la iglesia enseña el ayuno por lo menos una vez al año? Y los Una viernes de sola cuaresma. vez, porque es el único día que el novio no está. Y los viernes de cuaresma. Por Esa es eso una le pregunta. Y la No, segunda, viernes de cuaresma no. En los viernes de cuaresma es tradicional. Doctrinal tradición, ok. no. Y la segunda Doctrinal que se me no. viene, la segunda que se me viene es cuando dijo Jesucristo, cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan como usted dice? Pero dice, llegará el día que no esté con ellos y entonces ayunarán. Ajá, y no está con nosotros. Y no vive Bueno, en nosotros. yo lo tomaba, bueno, yo en lo personal, ahorita que estamos profundizando en esto, me pone a pensar, obviamente, porque no lo había profundizado de tal manera, pero me pone a pensar, sí está con nosotros, pero yo había pensado que él se refería mientras no era crucificado. Yo entiendo que los sacrificios que uno obviamente estamos hablando en el lenguaje popular cuando decimos un sacrificio a Dios. Nosotros sabemos que el único sacrificio por excelencia es la pasión de Cristo en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer ni para ganar nada, ni para merecer nada, ni para alcanzar nada. O sea, porque el sacrificio por excelencia es el de Dios. Lo que uno hace es voluntariamente, y como decía San Francisco de Asís, unirlo a la cruz de Cristo. San Pablo decía, participamos y terminamos lo que le faltó a la pasión de Cristo, por decirlo así. Obviamente la pasión de Cristo fue perfecta por excelencia, pero San Pablo decía, completamos la pasión de Cristo. Si no me equivoco, esas son las palabras que él decía. Entonces, lo que estoy queriendo entender ahorita para entender los dos puntos de vista es de que el ayuno es como una decisión personal altamente sugerida por todos los santos de la iglesia y por la iglesia, hasta donde yo tengo entendido, pero no como un reglamento, no como una condición, ni como una exigencia, sino como algo plenamente voluntario, libremente, por amor y solo por amor, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así es. Y más para bien mío. La importancia. Exacto. Y más para bien mío. Vea, yo le digo una cosa. Yo era de ayunar 40 días durante ese día. Y desde que estudié teología dejé de ayunar. Porque en la revelación no está. Porque usted acaba de decir algo que, bueno, yo no sé que si lo puedo retener otro poquito más. Porque no quiero dejar cosas inconclusas. Lo que pasa es que Pablo se quedó en el Viernes Santo. Nosotros tenemos que aprender a interpretar textos bíblicos. Porque además Pablo está llevando el mensaje a los griegos, a los grecorromanos. Entonces, Pablo va a encontrar toda una realidad en la que él tiene que sembrar el Viernes Santo, el sacrificio. Pero ojo, Jesús no fue enviado para ser sacrificado. El Padre lo envió claramente, como él dijo, para que lo mostrara a él y nos revelara quién era el Padre. Para que al verlo y a escucharlo a él, escucháramos y viéramos al Padre. Esa fue la misión de Jesús. La misión de Jesús no fue venir al sacrificio. Porque imagínate un padre amoroso que va a castigar a su hijo por no castigarme a mí. No, esa es una interpretación muy vieja de la iglesia. Ya no. Jesús lo mataron, que es diferente. Lo mataron los que no aceptaron el mensaje y la propuesta del Padre. Ya. Y Jesús aceptó morir. Pero aceptó morir. Déjame un momentico, Yuri, termino la idea porque no me gusta dejar ideas inconclusas. Pero aceptó morir por obediencia y humildad, como va a decir Pablo, siendo verdaderamente Dios. Es decir, estoy absolutamente seguro de que soy el Hijo de Dios, de lo que dije y de lo que hice. Y si por eso me van a matar, me dejo matar. Listo. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Pero en ninguna parte dicen los evangelios que el Padre lo envió a morir. Nunca. Otra cosa es que murió porque no lo aceptaron. Eso es otra cosa. Porque era la suerte que iba a correr. Porque la clase dominante lo iba a matar desde que empezó a hablar. Decidieron matar. Pero no porque el Padre lo envió a morir. ¿Dónde lo dice? Y que nosotros entonces lo recibimos como sacrificio, claro que sí.
pero lo decidió él, no el Padre. Lo decidieron los hombres, no el Padre. Por eso el Padre y el Espíritu estaban ahí también con él en el momento de ser crucificado. Pero no hay una línea del Nuevo Testamento que diga que el Padre lo envió a morir. Dice que lo envió a enseñar, lo envió a revelar. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que escucha las palabras que yo digo, escucha a mi Padre. A eso fue que vino. La sorpresa de él, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me van a matar por decir lo que tú me dijiste que dijera? ¿Por qué me van a matar si hice lo que tú me dijiste que quisiera? Pero si esto es lo que tiene que pasar para confirmar que todo lo que dije y lo que hice es verdad, que pase. La cruz es el más grande testimonio. Un momentico que lo invitaba a Yuri. Dame un minutico que Yuri tenía algo que decir. La pregunta que tenía también, mire que alguien la puso ya en escrito. Entonces, No veo. ¿cómo respecto a lo del ayuno, cómo es que definimos que hay demonios que salen solo a través de ayuno y oración y eso está por el Señor Jesucristo? Entonces ahí como que ya se confunde uno, ¿no? Yo no me puedo quedar, porque están leyendo los textos evangélicos de manera literalista. Ese es el problema cuando leemos los textos así. Porque entonces yo no sé, a ver, brevemente, ¿cómo se formaron los evangelios? Los discípulos iban anotando lo que veían que Jesús hacía. No, se escribieron 50 años después. Y hay palabras en los evangelios de los discípulos, incluso de las comunidades que ellos evangelizaron. 70 a 100 años después. Entonces, si tú vas a escribir, si a las 7 de la noche te hubieran dicho, diga qué va a decir Cecilia, te hubieras dicho, pues ella es de Colombia, qué sé yo, no más de 3 líneas, si acaso. Pero ahora a las 7 de la noche tú dices, bueno, conversamos sobre el ayuno, conversamos sobre el sacrificio, conversamos sobre esto, conversamos sobre esto. Eso pasó con los evangelios. Después de pasado todo eso, el primer círculo, discípulo, con de Jesús, segundo círculo, comunidades cristianas, primer círculo, el mismo Jesús, segundo, discípulos y comunidades, y tercero, comunidades, miran para atrás y dicen, y escribieron. Además que escribió uno una cosita acá, escribió otra cosita acá, y empezaron a recoger lo que habían escrito. Entonces esa partecita, demonios, la metió ahí el evangelista, porque la comunidad a la que estaba evangelizando tenía judía, la comunidad judía, no quería soltar el ayuno y tenía que alentarla a creer que Jesús verdaderamente liberaba de los ayunos. Entonces, yo no puedo leer la Biblia así. Yo no puedo leer la Biblia de manera literalista. Además, la iglesia lo dice, Dei Verbum numeral 12. Yo tengo que conocer géneros literarios, tengo que conocer el contexto histórico, tengo que conocer para qué lo dijo el autor, tengo que conocer cuáles eran las circunstancias, porque si no, no hacemos lo que hacen los protestantes. Y cada uno de nosotros está dictando doctrina. Y la doctrina de la Iglesia Católica es una sola. Y la dicta la Iglesia. Y por eso el Papa Pablo VI dijo que no, el peor daño, lo peor que estaba pasando en la Iglesia Católica eran las diferentes doctrinas que estaban surgiendo dentro de la Iglesia. Hermana, entonces este es un tema hermoso para profundizar. Pienso que sería un buen tema para darle duro. Quizás agarrar la hermenéutica de todo lo que es sobre el ayuno, la historia judía, judeocristiana y todo esto. Pero nomás para quedar algo así por ahorita. Entonces, a lo que estoy entendiendo, usted nos está diciendo que ayune si quiere. Que ayuno es digamos un ejemplo, nomás para quedarlo en claro. Y obviamente, como a mí me gusta investigarlo, la verdad, yo me voy a meter a buscar esos documentos. Hágalo.
me voy a meter al Concilio Vaticano II, me voy a meter al Vatican, porque a mí me gusta profundizar, pero nomás para dejar claro ahorita lo que nos está diciendo, o sea, el ayuno obviamente no se le quita la importancia, no se le quita los beneficios, pero hablando cuestión de tradición, la iglesia lo recomienda, lo pucha, no sé cómo decirlo, pero le da su importancia. Pero ya hablando en cuestión de doctrina, no está en la doctrina. Eso es lo que nos está diciendo. No está, aparece como una tradición, es decir, como algo que generacionalmente hemos hecho los cristianos. Entonces no está en la doctrina como están las obras de misericordia, como están los sacramentos, no está en la doctrina de la iglesia. Es que las obras de misericordia están en el magisterio, no están en la doctrina, en el magisterio. Es decir, yo no puedo ser cristiana sin obra de misericordia. Enseñanza de vida cristiana, magisterio. Pero si tú vas al catecismo a buscar qué son las obras de misericordia, no te lo va a decir. No, eso sí. No te lo va a decir. Ningún documento de la iglesia. Hay un documento y del Papa Francisco y de otros de la misericordia. Y que hay que hacer obras de misericordia. Pero doctrinalmente, es decir, que identifique concepto, que identifique... No, porque es que es tan claro y es tan pertinente a la vida del cristiano que ni siquiera hay que gastarle mucho a eso. Porque es lo que expresa. Y con el ayuno pasa igual. El catecismo lo menciona para el Viernes Santo y dice claramente que los fieles podrán hacerlo a manera personal. No dice que no lo hagan, pero esa manera personal. Y al decir a manera personal, está dejando claro que no aparece, que no es vinculante a la vida cristiana. Porque si yo soy la que lo va a decidir, no es vinculante. Bueno, algo que profundizar mucho, algo que al menos a mí sí me sacudió, lo voy a ser sincero. Tranquilo, que a mí también, después de ayunar 40 días. Siempre se me ha formado por mi guía espiritual, por todos los sacerdotes que he seguido mucho, se me ha formado sobre la importancia de la doctrina. Pero ojo, hermano. Del ayuno. No, muéstremela. Muéstreme un documento de la iglesia que diga que hay que hacer ayuno y cuándo y cuántas veces al año. Le digo que, perdón, yo me refería a la importancia del ayuno, no a la doctrina. Siempre se me ha formado sobre la esperanza. Pero quizás yo inmediatamente asumí que eso es parte de la doctrina. No, pero como le digo, me va a hacer profundizar. Ahora tengo que indagarle, pero bien duro a esto. Sí. Tengo tarea. Es importante en cuando yo lo decido hacer, es porque yo intuyo que hay un bien para mí en ese ayuno. ¿Cierto? Yo lo discierno, si no, no tiene sentido. Si no, tampoco tiene sentido. Si no es para buscar un bien. O sea, hacerlo por hacerlo. Pero yo tengo que tener claro cuál es el bien. Entonces, esa es la importancia que tiene. Que yo identifico que en él hay un bien para mí. Y la iglesia no me dice no lo haga. Por eso dice lo decide usted. Lo decide usted. Pero que la iglesia diga, todos los fieles cristianos católicos tienen que ayunar por lo menos tantas veces al año y no existe. Solamente el Viernes Santo. Y en la Cuaresma nos los proponen como obra de la Cuaresma. Ayuno, limosna y oración. Pero cuando nos van a hablar del ayuno, nos dicen lo mismo del año pasado, como decimos en mi tierra, porque no hay doctrina. No ayune, mejor dele al otro lo que no se va a comer, porque no hay doctrina. Porque la doctrina no me está indicando como cristiano cuál es el bien que me va a traer a mi vida cristiana. Personalmente lo puedo hallar. Pero como cristiano, como soporte de vida cristiana, ¿dónde está la doctrina? Bueno, doctrina no hay. Ah, ok. Ahorita lo que me está diciendo. Entonces no es vinculante, entonces no es vinculante. Pero tradición
de la iglesia sí la hay y muy fuerte. Pero hecho, desde tengo la entendido- piedad popular. Cuidado, No, hermano. la piedad. Bueno, yo he sabido que Sí. no ha habido santo que no ayude. No Por existe eso, un santo que no haya ayunado. hermano, le dije que por favor se ubique, que para eso la historia de la iglesia es historia. Una cosa era la doctrina antes del Concilio Vaticano II y otra después. Bueno, como le digo, a mí sí esto sí me, y para eso son estas formaciones precisamente. Pues esto Claro, me gusta que bienvenido pase. todas las Me encanta inquietudes. que Claro pase que todo sí. esto porque para eso son las formaciones. No tiene chiste hablar de lo que entre comillas ya sabe uno, ¿no? Entre comillas. Así es. Lo bonito es que está uno escuchando, aprende uno algo, sale algo que dices, ¿what? Yo tenía entendido que era todo lo contrario. Entonces, de eso se trata, de formar la conciencia, Sí. formar el conocimiento, la doctrina y la fe de uno. Y sinceramente, a mí me gustó que esto haya pasado porque por lo menos a mí sí me va a hacer estudiar bastante este punto. Bienvenido. Y nos comparte, maravilloso. Es más, estoy pensando dejar el cuarto encuentro para eso, para esto, para un coloquio. Pero le aclaro, el que sea tradicional a ver, una cosa es la tradición apostólica y otra cosa es la tradición generacional de la piedad nuestra. Son dos cosas diferentes. En la tradición apostólica no la va a encontrar. La va a encontrar en la tradición de la piedad popular. Ok. No sé si alguien más tiene un comentario o una pregunta. Que esto se puso bueno. Entonces, los viernes de Cuaresma no es pecado, si entonces si uno come solamente el Viernes Santo. No, hermanita, es que en ninguna parte dice que no ayunar es pecado. En ninguna parte. Nos piden que ese día nos unamos a Jesús, ese día sí, con ese sacrificio. Pero incluso el Papa Francisco en la Carta a la Misericordia y con la Fratelli Tutti viene estableciendo un magisterio muy enriquecedor en el sentido de que los cristianos tenemos que cambiar el chip del sacrificio. Porque Dios no está pidiendo sacrificio, sino caridad. Caridad, amor. Yo no quiero sacrificio, yo quiero amor. Dijo el mismo Dios y se lo vino diciendo a los judíos desde hace rato. Además, hermano, porque el ayuno es tradición judía, no estaba en la ley. La establecieron ellos. Y por eso Jesús le dijo, ese poco de tradiciones que ustedes establecieron y de preceptos se van. La ley. Y la ley que yo voy a establecer. Y se acabó. Es que nosotros a veces somos más judíos que cristianos. Tristemente. Entonces, si quiere ayunar, ayune. Pero por lo menos tenemos que tener claro, porque el problema, no quiero usar esa palabra, pero es muy común acá en mi tierra, es que nosotros seguimos enseñando así. Y le decimos a la gente cuando tiene un problema, ayune para que vea que se le resuelve. Bueno, aquí yo creo ya es cuestión de fe, porque mucha gente sí le funciona. Dios es tan bueno y tan alcahueta, como le digo yo. Pero que funcione no quiere decir que es. Y ahí es donde está la identidad del cristianismo. El Papa Francisco habló muy duro cuando habló del paganismo cristiano. Dijo que salíamos de la misa a vivir como paganos. Porque el que yo lo haga y que me funcione no quiere decir que sea parte del cristianismo. Ahora que yo lo haga, bueno, lo puedo hacer. Bueno, yo hice esa pregunta porque me dio curiosidad, entonces, pero sí, la ignorancia. No hay ignorancia, la hermana. No hay ignorancia cuando hay ganas de saber. Es que el solo hecho de preguntar es porque no hay ignorancia. Por eso es que me alegra que pregunten, que compartamos, que manifiesten. Porque lo que hay es una gran sabiduría. Porque como dice la palabra, las solas ganas de saber ya es sabiduría. Entonces, bienvenido todo lo que podamos compartir, porque miren cómo a partir de algo
Se ha generado todo un coloquio interesantísimo, como dijo Jaime, y que nos ha edificado a todos. Sí, bueno, yo lo que iba a preguntar ya volviendo a las palabras de misericordia, las cosas. Sí. ¿Cómo se destruye la soberbia? Porque ¿Cómo qué, Marita? ¿Cómo qué? ¿Cómo se destruye la soberbia? Bueno, la verdad es que lo que nos han enseñado los santos es que un mal se destruye con un bien. La soberbia se destruye con humildad. Pero entendiendo la humildad, a ejemplo de María. La humildad de María no puede decir, sí, ¿quién se le resiste a Dios? La humildad de María fue ser la primera en decir, yo quiero a ese Dios. Yo quiero que Dios venga y por eso recibo a su hijo, porque yo también lo necesito. Entonces la humildad, cuando aparece la soberbia, la humildad de decir me equivoqué, la humildad de pedir perdón, la humildad de reconocer los momentos de orgullo y de soberbia, así la vas dominando. El solo hecho de que se reconozca la soberbia y se pueda pedir perdón, ya la va dejando sin poder. Ya la va dejando sin importancia. Porque cuando nosotros dejamos que tome importancia la soberbia, entonces sí se va levantando entre nosotros y nuestras familias y nuestros hermanos. Pero cuando inmediatamente en el nombre de Jesús, y por eso digo lo importante que era el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es actuar como Jesús. Cuando nosotros inmediatamente en el nombre de Jesús, es decir, es lo que Jesús hubiera hecho, enseguida decimos, qué pena, me dejé llevar. Me dejé llevar. Enseguida la destruimos, le quitamos todo el poder que tiene. Las virtudes se establecen ejerciéndolas y aún mal, una virtud. Es la única manera de destruir. Y por supuesto orando, pero eso no pasa mágicamente. Por eso algunas personas se frustran, porque llevan muchos años, por ejemplo, pidiendo, coloco como ejemplo lo que usted acaba de mencionar, quítame la soberbia, Señor, y no la quito. Yo tengo un cuento de mi nieto que ya va a cumplir 21 años, pero cuando tenía 6 añitos me acompañó una vez al Santísimo y orábamos y él estaba chiquitico con sus manitos. Y yo le dije, Juan David, pídele al Señor que te quite esa grosería y esas pataletas que te dan. Y él con sus ojitos cerraditos y sus manitos apretaditas. Y salimos y me dijo, vamos a comprar un juguete. Y yo le dije, no, esta no es hora de juguete. Esta es hora de ir para la casa a almorzar, y le di una pataleta. Y le dije, Juan David, le acabaste de pedir al Señor que te quitara la pataleta. Y me dijo, no me lo hizo. Tú viste que yo se lo pedí. Nunca se me olvida, porque fue una gran lección para mí. Porque queremos que Dios lo haga todo. Necesita que yo participe, aunque sea con un 10% de lo que va a hacer. No va a ser mágico. Y por eso mucha gente se frustra, porque lo pide, lo pide, lo pide y lo quiere de verdad. Pero yo tengo que participar. ¿Y cómo participo? Haciendo cosas buenas. Y esas cosas buenas son precisamente lo que van a derribar la soberbia. Y ahí es donde el Espíritu Santo me va a dar la fuerza, me va a dar la humildad para pedir disculpas, me va a dar la humildad para reconocer que soy soberbia, que soy vanidosa, que soy orgullosa y decirlo. Cuando yo lo digo, lo soy, le quito a Satanás el poder que tiene, que por vanidad y orgullo me encierro en mí misma y prefiero pelear con el que sea antes de reconocerme soberbia. Lo desarmé. El orgullo de cuando alguien le hace a uno algo. Pues, yo digo, yo no tuve la culpa, ¿por qué tengo que yo buscar a esa persona? Porque yo tengo que seguir obrando bien por esa persona si esa persona me agradeció. Porque tú eres... Es difícil, muy... Y nadie dijo que era fácil, el Señor dijo que era posible, pero no dijo que era fácil. En ninguna parte dice que es fácil. Él dijo que era posible, pero se puede. Para eso fue que nos dejó su espíritu. Se puede. Simplemente para estar bien. Ya. Para estar bien. Para mostrar que verdaderamente somos de que lo que confesamos ser.
Porque es la mejor manera de mostrar que verdaderamente seguimos a Cristo en la caridad. Porque ¿acaso yo me merezco su perdón? Yo no me lo merezco. Y sin embargo me lo da. Y muchas veces ni se lo agradezco. Y sin embargo me lo da cada vez que lo pido. Y aunque no lo pido, en su corazón ya me perdona. Para estar bien. Alguien me hizo esa pregunta muchos años. ¿Por qué buscar la sanación interior? Es decir, sacar de nosotros, eso sí es un demonio, esos demonios. Para mostrar que verdaderamente Cristo está en nosotros. ¿Ya? Y que podemos amar como Él ama. ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha poder estar bien! ¡Qué dicha no levantarnos rumiando y fue que me hizo! ¡Qué delicia poder pensar que vamos a amar como Cristo! ¡Qué dicha! Bienaventurados, dijo Jesús, los humildes, felices los humildes. Por eso, para ser felices. Y nosotros no le podemos conceder poder a otro para que nos diga si podemos o no ser felices, o nos robe la felicidad. Porque Dios nos hizo para ser felices. Así de simple. Bueno, nos pasamos media horita. Bendito sea Dios, Jaime. No, bendito sea Dios. De verdad que esto sí va a ser de mucho. No te escuché, Jaime. Bueno, se le fue. Entonces, hermanos, dentro de 8 días nos vemos con otras 3 y dejamos una última para el cuarto, para dejar un espacio para un coloquio, para algunas preguntas que puedan tener. ¿Listo? ¿Les parece bien? Nos vemos el próximo. Dios mediante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No sé qué le pasó damos con Jaime. gracias a Dios, así es, le damos gracias a Dios. Bendito Gracias sea a Dios. Y pedimos el auxilio del Señor para ser misericordiosos, para hacer obras de misericordia. ¿Se escucha? Sí, ahorita sí, Jaime. Oh, y bueno, a veces es difícil, ¿no? Escuchamos como digamos esto, al menos yo he estado, desde que conocí al Señor, toda mi formación que he recibido, todo lo que yo he estudiado de los santos, que no es así mucho que digamos, pero lo poco que he podido hacer, yo me he formado que el ayuno es indispensable. Y ahora me dice esto, entonces sí, la verdad a mí sí me escandaliza, la verdad a mí sí me sacude, entonces Jaime, yo sí voy a profundizar. Escúchame, otra vez. La vida de los santos son referentes. La vida de los santos no es doctrina. Pues sí, no, sí es verdad, tiene razón. Entonces, exactamente. Que No usted quiera, y vuelvo y le repito, no le estoy diciendo que lo deje, no. Yo no le estoy diciendo a nadie que deje de ayudar, sino hay que tener criterio y tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Si alguien nos pregunta, nosotros tenemos que tener una respuesta. Sí, claro. Y la respuesta cristiana católica. No cualquier respuesta. Claro. Entonces, el que quiera ayunar, que ayune. Los santos son referentes de que lo lograron, pero algunos se equivocaron. El gran Orígenes, mencionado en la liturgia, no llegó a ser santo. ¿Y saben por qué no llegó a ser santo? Jaime, ¿usted sabe eso? No sé, la verdad no sé. ¿Sabe por qué? Porque tenía una espina que era en referencia a su moral de carne. ¿Y sabe cómo la solucionó? No. Castrándose. Okay. No dejó que fuera Dios. Pues sí. Y por eso. No, sí, ahí yo entiendo. No fue santo. Y es el gran Orígenes de la iglesia. Sí. Mencionado en la liturgia continuamente. Pero ojo, los santos son referentes. Que algunos, la doctrina y la vida que propusieron, hace mucho bien, por supuesto que sí. Y que algunos, el magisterio y la doctrina los cita, algunos aparte, no todo lo que dijeron.
No todo lo que dijeron. Algunos aparte de lo que dijeron. Pues sí, no, sí es verdad, hermana. Pues bueno, si nadie más tiene comentarios, dudas, preguntas, ¿cómo se dice? Pues nos despedimos aquí, cerramos una oración y bueno, tenemos tarea. Todos los que nos escandalizó esto, tenemos tarea, ¿no? Solo Así es. una pregunta para la señora. Dígame. Usted mencionó algo de que usted da doctrina o temas. ¿Me podría decir nuevamente cómo yo la puedo escuchar? Porque sí me interesa aprender más. Claro que sí, bienvenida Lupita. Mira, yo algunas veces hago unos cursos, en este momento estoy haciendo uno de hermenéutica bíblica, pero también en mi canal de YouTube tengo algunas cositas que quizás te puedan ayudar. Puedes ingresar, buscar Cecilia Hoyos Teóloga y quizás ahí puedes encontrar y sobre todo es muy importante, porque es que conocer la doctrina sin saber interpretar textos bíblicos es bastante complicado también. Primero, hay que saber interpretar textos bíblicos para poder darle fundamento a la doctrina. Okay, gracias. Bueno, Jaime, no sea más. Sí, hermana, parece que es todo ahora sí. Yuriana, ¿ibas a decir algo? No. No, ok, entonces no sé si usted quiere cerrar la oración o quiere hacer la invitación para que alguien más lo haga. Bueno, sí, ya yo hice muy corta, pedí al Espíritu Santo su auxilio para que de verdad hagamos obras de misericordia y sobre todo para conocer verdaderamente a Jesús, para actuar como Él, para conocer su mensaje, para conocer el reino que predicó y para vivirlo, no solamente para aprenderlo, sino para vivirlo. Que el Espíritu de Dios nos ayude, nos bendiga y tengamos siempre un rostro que refleje que verdaderamente Jesús habita en nosotros y que nuestras acciones sean a imagen y semejanza de Dios, acciones de caridad, acciones de misericordia y demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno. Pues bien, mis queridos hermanos, muchas gracias a todos. Dios me los bendiga por la asistencia. Gracias, hermana. Y mediante Dios nos vemos el próximo miércoles. Ojalá y alguien más pueda profundizar y traer algo que compartir. Sería bonito. Quizás una mini tarea. Así es. Me Dios nos encantó bendiga mucho a todos. que participaran todos. Es una alegría compartir con ustedes y aprender de ustedes también. Así Amén. que Bendiciones muchas a todos. bendiciones. Adiós. Igual, bendiciones. Chao. Chao.